Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Chávez. Soy estudiante en la licenciatura en nutrición de octavo semestre. Y bueno, hoy les voy a presentar lo que sería el ácido deicohexapentanoico y el ácido eicohexapentanoico, DHA y EPA, de la dieta funcionan mediante diferentes mecanismos para modular la esteatosis hepática y la hiperinsulinemia en ratas FA-FA-SOC. Y bueno, a manera de resumen, la esteatosis hepática es en una etapa temprana de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, está comúnmente presente en la obesidad y la diabetes tipo 2 y se asocia con un estado reducido de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 hepáticos que impacta en los antiinflamatorios y funciones de sensibilización a la insulina N3-PUFA. El objetivo fue comparar directamente la N3-PUFA de origen vegetal y marino, ácido icopentanoico y ácido deicohexapentanoico por sus efectos sobre la esteatosis hepática, marcadores de inflamación hepática y fibrosis e insulinemia en ratas obesas. Las ratas FA-FA Soccer se les proporcionó dietas que tenían ALA, EPA, DHA o ácido linoleico durante 8 semanas y se compararon con las ratas FA basales y las ratas delgadas Soccer alimentadas con una dieta rica en LA durante 8 semanas. Tanto los grupos DHA como EPA tenían lípidos hepáticos similares al valor inicial. Sin embargo, el DHA fue más eficaz que el EPA para reducir la sintasa de ácidos grasos hepáticos, aumentar la proporción de gotitas de lípidos más pequeñas, revertir el daño fibroso temprano y reducir la hiperinsulinemia en ayunas. Además, la EPA fue más eficaz para reducir FOX01 y bueno, después en materiales y métodos, sería como introducción, pues la enfermedad del hígado graso, ay, bueno, no alcohólico representa un espectro de enfermedades que van desde la esteatosis hasta la esteatohepatitis no alcohólica. La NAFLD está altamente asociada con la obesidad y la resistencia a la insulina, dado que el 51% de las personas con obesidad hasta el 79% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen NAFLD. En la obesidad, el exceso de calorías se almacena principalmente en los depósitos de grasa visceral, como triglicéridos, pero luego se desborda para el almacenamiento ectópico, principalmente en el hígado, y esto reduce progresivamente a la esteatosis hepática. Además, la resistencia a la insulina en la obesidad y la diabetes tipo 2 da como resultado una menor inhibición de la lipólisis y una mayor estimulación de la lipoproteína lipasa, lo que aumenta los ácidos grasos circulantes y los triglicéridos, proporcionando así mayor sustrato para la síntesis y almacenamiento de triglicéridos hepáticos. Y bueno, se analizó la glucosa en suero en ayunas, eh, insulina y hepatoglobina utilizando kits comerciales. Además, el índice de evaluación del modelo de homeostasis de resistencia a la insulina o HOMA-IR se calculó como insulina sérica en ayunas por glucosa plasmática en ayunas y se utilizó un analizador de química clínica COBAS C111 para cuantificar el colesterol total sérico, el HDL y el LDL, los triglicéridos, la alanina aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa. Y ahora vamos a hablar de la composición de los lípidos y ácidos grasos hepáticos. Y bueno, los lípidos totales en las muestras de la dieta también se extrajeron con cloroformo o metanol y el extracto de cloroformo metamol de tejido hepático se preparó en fracciones de triglicéridos y PL mediante cromatografía en capa fina, como se describió anteriormente. Los ácidos grasos en las fracciones eh, o muestras de la dieta se metilaron con ácido clorhídrico metalónico y se procesaron con un cromatógrafo de bases Varian 450 GC. Los ácidos grasos individuales se identificaron mediante el tiempo de retención según los estándares de ácidos grasos y la inmunotransferencia occidental. Se preparó el extracto de proteína, la electroforesis de gel poliacrilaminada, 2-desulfato de sodio, la transferasa de proteínas a la membrana de diofluoruro de polivinilideno y el etiquetado de anticuerpos se completaron como se describió. Las membranas se inmunotransfirieron con anticuerpos primarios contra la proteína de unión al elemento regulador del esterol, acetilcoenzima A oxidasa, ácido graso sintasa, fosfo AMP quinasa alfa, fosfo N alfa kappa beta,
P65, alfa-actina del músculo liso y o tinción de Ponsou utilizada para controlar la carga de proteínas. El anticuerpo secundario conjugado con HRP se usó para detectar las bandas de proteína que se obtuvieron mediante densitometría de barrido con un densitómetro de imágenes G800. Después de la visualización con reactivo de quimioluminiscencia, eh, se cuantificaron utilizando el software AlphaView SA y sus intensidades se expresaban en relación con la intensidad del control de carga adecuado. Y bueno, los resultados fueron que las ratas FA-FA Soccer tenían un peso corporal inicial mayor que las ratas delgadas Soccer, sin diferencia en el peso corporal inicial entre las ratas FA-FA Soccer, que fueron alimentadas con las dietas experimentales durante las 8 semanas. Los dos grupos alimentados con aceite vegetal tuvieron una mayor ingesta de alimento y un peso corporal final más alto que los grupos alimentados con aceite marino. Durante el estudio de 8 semanas, las ratas FA-FA tuvieron una relación de eficiencia alimenticia más baja que el grupo INLA. Sin embargo, la relación de eficiencia alimentaria no fue diferente en los grupos FA-FA. En lo que refiere a la estatosis hepática, el peso absoluto del hígado fue mayor en el grupo FA-ALA en comparación con los grupos FA-LA, FA-EPA y FA-DHA y 2 veces mayor que las ratas FA-FA de 14 semanas en comparación con los grupos INLA. De manera similar, el peso del hígado como porcentaje del peso corporal fue 1.7 veces mayor en las ratas FA que en los grupos INLA. No difirió entre los grupos. Perdón, el peso del hígado expresado en relevancia con el peso corporal no difirió en los grupos FA, FLA, FALA y los FALA tenían la mayor concentración de lípidos hepáticos y un nivel que era 3 veces mayor que el grupo INLA. Los grupos FA, EPA y FA-DHA tenían concentraciones de lípidos hepáticos un 24 y un 36% más bajos, respectivamente, en comparación con el grupo FA-LA y la concentración de lípidos hepáticos de los grupos FA, EPA y FA-DHA no fue diferente de la del grupo base, lo que sugiere que los N3-PUFA de origen marino impidieron la acumulación de lípidos. En lo que refiere a los biomarcadores relacionados con la función hepática, pues normalmente los ALT y los AST son enzimas intracelulares, pero los niveles séricos los aumentan cuando la función hepática está comprometida. Los niveles séricos de ALT y AST estaban elevados en el grupo de FALA en comparación con los demás grupos. Los sueros ALT y AST para los grupos FA-EPA y FA-DHA no fueron diferentes al de FA base y INLA. Por el contrario, los grupos FA-EPA y FA-DHA tenían concentraciones elevadas de aptoglobina sérica, una proteína de fase aguda en comparación con los grupos FA-LA y FA-ALA. Y todos estos grupos tenían concentraciones de hepatoglobina más altas que el grupo FA base. Un marcador de infiltración de macrófagos se elevó de 2.6 a 2.9 veces en los grupos FA-LA, FA base, en comparación con los TOLN-LA. Mientras que los grupos FA-LA, FA-EPA y FA-DHA tenían niveles intermedios, en contraste los niveles de fosfo N-alfa kappa beta P65 fueron 20 veces mayores en los grupos FA-EPA y FA-DHA en comparación con los FA base. Y bueno, a manera de discusión, pues el principal hallazgo del presente estudio es que las dietas que contienen DHA y EPA provinieron de la progresión de la esteatosis hepática en ratas FA-FA Soccer, como lo demuestran las concentraciones de lípidos totales no diferentes de la línea de base. Sin embargo, DHA y EPA evocaron diferentes mecanismos relacionados con el metabolismo de los ácidos grasos, inflamación e insulinemia. Y bueno, además, el DHA fue más eficaz que el EPA para reducir los niveles hepáticos de FAS, aumentando la proporción de gotitas de lípidos más pequeñas en el hígado, atenuando la hiperinsulinemia en ayunas y mejorando la resistencia a la insulina. Esto pues con el HOMA-IR. Y bueno, en ratas FA, que fueron en las ratas FA Soccer. Y bueno, la reducción de la esteatosis hepática en ratas se asoció con los niveles más bajos en un marcador que se llama alfa SMA. Además, la reducción de 5 veces de alfa SMA
desde la línea base por el DHA, lo que indica que es posible la reversión del daño o fibrótico temprano. Y bueno, pues muchas gracias. Mi nombre fue Daniel Armando Chávez López. Soy estudiante de la Universidad de Celaya y esta es la bibliografía del estudio. Muchas gracias y hasta luego.